Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a su clase número uno de este periodo académico de Derecho Constitucional. Dentro de esta unidad temática, pues tenemos las clases de constitución, que tenemos lo que es las constituciones flexibles, rígidas y constituciones eclécticas o mixtas. Sin embargo, pues vamos a hablarlo brevemente, rápidamente, lo que es el concepto del derecho constitucional, el cual es una rama del derecho público que estudia un conjunto de fuentes, principios y reglas que van a determinar la organización de un Estado. Dicho Estado, pues que corresponde obviamente a un país en específico y también pues las instituciones y organización territorial del mismo. Además, el derecho constitucional como rama del derecho público es el bloque que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, cuando estos se relacionan con la administración pública de cualquiera de sus formas y la relación entre los propios órganos de los estados. Eh, Nuestra Constitución de 1999 es una de las más ricas en lo que son derechos, garantías, derechos humanos, desde el preámbulo de nuestra Constitución. Y pues, como muy bien lo acabé de afirmar, regula esa relación de la administración con los ciudadanos. Es decir, me va a colocar los lineamientos, los parámetros, las reglas que van a determinar el comportamiento de los ciudadanos dentro del país, ¿no? Como ustedes pudieron verlo en sociología jurídica, pues el hombre no puede vivir aislado, el hombre debe vivir en sociedad y para poder vivir en sociedad, pues existen una serie de reglas. Además, el objeto del derecho constitucional es la organización fundamental del Estado, su soberanía, la regularización de las relaciones y sus elementos, además de ser vehículo para que se logre la función del Estado, respetando siempre lo que es la libertad humana y asegurando la eficacia del orden público y el bien común integral. Además de eso, nuestra Constitución y el derecho constitucional tienen como fin controlar la constitucionalidad de las leyes. Cuando nos vamos a la pirámide de Kelsen, que es la supremacía constitucional, el artículo número 7, que veremos más adelante, pues vemos que nada está por encima de nuestra Constitución. Es la carta magna, es la carta, es la ley superior sobre todas las leyes. Velar por el respeto de los derechos fundamentales, libertades públicas de los ciudadanos que se recogen dentro del texto constitucional. Cuando hablamos del tipo de constituciones, como anteriormente les indiqué, hay constituciones flexibles, constituciones rígidas y la constitución que es ecléctica, llamada así, o mixta. Ok, las constituciones flexibles pueden ser modificadas por el poder constitutivo, como es en el caso de la Constitución inglesa, por ejemplo. La manera de distinguir si una norma pertenece a la legislación ordinaria de la Constitución es mediante un análisis que se haga a esa misma Constitución. Y si se trata de una norma de organización, se estaría presentando o estaríamos en presencia de lo que es una norma que hace parte de una Constitución flexible, como su mismo nombre lo indica, y que es lo más conveniente a los intereses de un Estado, es que su regulación esté determinada a una constitución que no ofrezca demasiada flexibilidad. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando estemos conversando un poco sobre lo que es las constituciones rígidas. Sin embargo, pues hay que considerar los riesgos que ofrece una constitución flexible, ¿sí? Porque existen personas en el Estado, que son representantes por lo menos del Poder Ejecutivo, que se pueden apropiar de esa constitución flexible para destruir la democracia, por ejemplo. A la par, cuando hablamos de una constitución rígida, es también las llamadas no elásticas y persiguen un fin como es la estabilidad y proyección en el tiempo y evitar al mismo tiempo que por razones circunstanciales se impulsen cambios o reformas que sean beneficiosas para un grupo en sí, para un grupo de personas. Por eso es que les indicaba en lo que es la constitución flexible que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de constitución, ¿no? Es un poquito mejor tener una constitución más rígida, donde se le imprima la carta fundamental que hay que realizar
y cumplir con todo el texto constitucional. Sin embargo, esta constitución rígida también puede desembocar movimientos sociopolíticos que insurgen para romper las barreras cuando es una rigidez exagerada, ¿no? Y por último, dentro de tipo de constituciones, tenemos las constituciones que son mixtas o elásticas, y estas pues son constituciones que, pues como su mismo nombre lo indica, la mixtura, tienen un poco de rigidez y un poco de flexibilidad. Dentro de mi criterio propio, como docente de la Cátedra de Derecho Constitucional, pienso que es la más idónea, ¿sí? Tener un poco de rigidez y a la misma vez un poco de flexibilidad para que se pueda manejar según el contexto sociopolítico que viven los países, ¿no? Porque no podemos comparar lo que es 1950 con lo que fue 1980, con lo que es el 2000, como lo que es en la actualidad 2024, ¿no? Son contextos sociopolíticos totalmente diferentes. El avance cultural, el avance tecnológico que hemos tenido durante todos los últimos años, pues nos desemboca a tener una constitución de manera ecléctica o mixta como la actual. Ahora bien, como les venía diciendo al principio, armando un derecho constitucional, un concepto sobre esta rama, eh, lo primero es decir que es la rama del derecho público, que va a qué? A estudiar el conjunto de principios, de reglas que van a determinar la organización de un Estado. Y como rama del derecho público, pues se encargará de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, asimismo a la administración pública que rige la mayoría de los sistemas y entes a través de lo que es el sistema nacional. El fin del derecho constitucional es controlar la constitucionalidad de las leyes. Esto va de la mano con lo que es el principio de supremacía, que lo vamos a encontrar más adelante en las características de la Constitución. Este es el artículo número 7, donde me dice que nuestra Carta Magna es la norma suprema y no habrá ninguna norma por encima de esta. De allí también nos podemos encontrar con el artículo 23, que nos indica, palabras más, palabras menos, que todos los tratados internacionales que sean ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, pues tendrán lo que es el mismo orden constitucional. Pero sin embargo, nunca podrán estar por encima de esto. Entonces, en nombre de la pirámide de Kelsen, todos los tratados internacionales suscritos, ratificados y firmados por la República van a tener jerarquía constitucional, van a estar a la par de nuestra Carta Magna fundamental. El ámbito de aplicación y estudio del derecho constitucional, la Constitución y el bloque de normas constitucionales constituyen un marco sobre el cual se desarrolla toda la estructura jurídica del país. La Constitución tiene como fin siempre lo que es la garantía y la protección del Estado de Derecho. Es la norma principal del ordenamiento jurídico dentro de nuestro país y es un texto jurídico político que prevalece sobre cualquier otra norma que se promulgue, lo que acabamos de conversar es el principio de supremacía, un principio que es fundamental no solamente en lo que es la materia de derecho constitucional. ¿Cómo se aplica el derecho constitucional? Los principios y fundamentos que establece la Constitución deben reflejarse en todas las normas y reglamentos que los legisladores elaboren. Para eso también tenemos la Sala Constitucional, que es la que se encarga de revisar cada una de las leyes que se promulgan y que no pueden ser contrarias en ningún momento a lo que establece nuestra Carta Magna Fundamental. Dentro de las características tenemos, como lo hemos hablado a lo largo de esta clase, que existe una supremacía frente al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución, aparte de la supremacía, establece la soberanía nacional en el pueblo, regula todos los derechos fundamentales, los derechos humanos a lo largo y ancho de toda la Constitución. Para eso es importante que podamos observar rápidamente nuestro preámbulo, el cual establece desde su principio y en todo el desarrollo de la Constitución normas, derechos fundamentales que son arraigados de los derechos humanos desde la Declaración de 1948 en adelante. La garantía y límite. Funciona como una garantía para las personas y como un límite
para las instituciones. ¿Por qué una garantía para las personas? Porque establece todos nuestros derechos, también nuestros deberes. Y para las instituciones establece sus normativas, sus reglamentos. Cada una se debe dedicar a ciertas normativas, a ciertos derechos, a ciertas temáticas, como lo que es el CNE, pues nuestra Carta Magna del Poder Público, lo que es la Fiscalía. Cada uno tendrá sus normas y sus reglas establecidas, tal cual como la Constitución, y pues de allí nacerán las leyes especiales para esto. Es un derecho básico ya que emana del resto del ordenamiento jurídico y también es muy importante para la próxima clase, la unidad número 2, la separación de poderes, porque es la estructura del Estado y la protección de los derechos públicos y de los ciudadanos, donde establece que hay 5 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, también tenemos lo que es nuestro poder electoral y nuestro poder moral, que es el que nace para el respeto de los derechos humanos. Por eso es que hay bastantes defensorías del pueblo, defensorías delegadas en cada uno de los estados, donde podemos alzar la voz cuando se incumplen con nuestra constitución, con nuestro derecho constitucional. Hace un rato les hablé del preámbulo. Es muy importante que para la primera actividad lo puedan desarrollar en la actividad temática, porque este contiene una declaración solemne de los propósitos del constituyente, donde él establece no solo derechos, sino que también establece valores, principios y necesidades que tenemos como pueblo o nación. En el preámbulo de la Constitución se corresponde como fin supremo refundar la República para establecer una sociedad que sea democrática, que sea participativa, protagónica, pluricultural, multiétnica. Además, frente a las situaciones, el Estado siempre va a ser democrático. Entonces, en ningún momento se puede alterar ninguna de estas derechos, ninguno de estos valores establecidos dentro de nuestra Constitución, que normalmente, pues en la actualidad sé que muchos de ustedes pues podrán decir, profe, pero eso ahorita no se cumple, ahorita pues hay mucha violación de derechos, pero es lo que nosotros tenemos que rescatar en todo momento para que se cumplan todos estos compendios, nuestro texto constitucional, nuestros deberes, nuestros derechos, y es parte de lo que somos nosotros como futuros abogados de la República. Ustedes, queridos estudiantes, deben apropiarse de esta materia, apropiarse de lo que es el derecho constitucional. Aquí estamos explicando el preámbulo nuevamente, lo que es la esencia del Estado, eh, los elementos que derivan. El preámbulo es muy interesante. En diplomados, convenios internacionales, se ha podido observar que el preámbulo de la República Bolivariana de Venezuela es uno de los más ricos en derechos a nivel de toda Latinoamérica. Entonces es interesante poder observar, poder leerlo, poder comprenderlo y poder agregarlo a la primera actividad sumativa. Va a tener un valor especial. Vamos a anotarlo por aquí. Entonces Jesús, por lo menos que está ya conectado en la clase, pues ya sabe que si en la primera actividad suma unos párrafos del preámbulo, pues va a tener por allí unos puntos de más. Profe, ¿cómo está? La parte dogmática de la Constitución está constituida por esos principios que van a determinar el Estado venezolano. Y ahí lo podemos ver desde lo que es el artículo 19 al 135, donde se establece una serie de derechos que van a definir y regular todo lo que son garantías y los deberes que tenemos como ciudadanos. El principio de supremacía tiene que ver de la mano con lo que es el control difuso y el control centrado de nuestra Constitución. Con la Constitución de 1999 se arma un sistema de justicia que es mixto, que según algunos autores también es integral, donde coexisten los métodos difuso y concentrado de control de la constitucionalidad y del amparo constitucional. Estos son mecanismos de control, de protección a la Constitución. En razón de esta, pues ser la norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano. Ese principio de supremacía, que es como la cuarta, quinta vez que he repetido durante toda la clase, hace que nazca estos métodos para proteger
ese principio, ¿sí? De que esta norma está por encima de todas las normas. Cuando hablamos del control difuso, es la potestad que tiene el juez de la República en asuntos que obviamente tienen que ser sometidos a su consideración de señalar que una norma de cualquier categoría, ya sea una norma legal o sublegal, es incompatible con nuestra Constitución Nacional. Y entonces debe proceder ese juez, ese juzgador de oficio o también de instancia de parte a desaplicar y dejar sin efecto esa norma legal que va a ser señalada en un caso concreto, titulando así que la disposición es totalmente contraria o está vulnerando un derecho constitucional. Esto lo encontramos en el artículo 334, que establece todos los jueces o juezas de la República en el ámbito de sus competencias, inconforme a lo previsto en esta Constitución y a la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio o con lo conducente. A diferencia del control difuso que lo emana un juez de la República, el control concentrado significa que en vez de ser ejercido por cualquier juez, se lleva a cabo por un solo tribunal constitucional o corte, bien sea en el caso de Venezuela, la Sala Constitucional, que es parte del máximo tribunal de la República. Este sistema de control se activa básicamente por vía de acción o por un impulso, mientras que si veíamos lo que era el control difuso, era solamente por un juez de la República de oficio o a instancia de parte. Este sistema de control, como ya les decía, se activa por vía de acción, por impulso de determinados funcionarios gubernamentales o del poder ciudadano que expresamente soliciten el pronunciamiento del órgano especializado, que como en el caso de Venezuela, pues es la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Un ejemplo muy básico es por lo menos, vamos a decir que creen la ley de los derechos de los animales. Por ejemplo, los animales no tienen derecho, sin embargo, son seres vivos y pues hemos visto últimamente que se está penando a las personas que atenten contra la vida de estos seres humanos, ¿sí? Pero no se les puede tratar como personas, porque nosotros somos personas porque tenemos entendimiento, mientras que los animales pues son seres vivos, que queremos mucho, pero póngale que la Asamblea Nacional quiera crear una ley donde establezca pues, que ellos son personas y tienen derechos. Esto va a ser totalmente contrario a las disposiciones constitucionales y entonces ya hay un grupo de personas se pueden congregar para solicitarle a la sala constitucional que revise eh, pues ese control concentrado de que esa norma está atentando pues con el texto constitucional. Ojo con este ejemplo, vuelvo y repito, no estoy en contra de que se aplique la ley para los maltratadores de animales, como repito, son seres vivos y pues merecen respeto. Sin embargo, pues jurídicamente ellos no tienen derechos. Entonces, a eso es lo que quiero llegar para que no se vaya a difundir o a contradecir la información que les estoy dando en este momento. Entonces, para resumir, el control difuso, de acuerdo con ese tipo de control, las decisiones que produzcan los jueces, cualquier sea que sea la jerarquía de estos, en causas específicas que ellos estén llevando dentro de un tribunal, donde deciden no aplicar la ley por estimar que ellos violan la Constitución o un precepto constitucional, no produce en forma alguna efecto erga omnes, lo que significa que la desaplicación de la ley no se produce o acarrea nulidad de la misma, sino que es un respeto que le está dando ese juez al artículo 7 constitucional, que es la supremacía. Y el control concentrado, pues como ya lo venía diciendo, ¿me puedes regalar un poquito de café sin azúcar, porfa? Ok, ya le traigo. Gracias. Como les venía diciendo, este control concentrado eh, básicamente, pues un grupo de personas que se percatan que ha nacido una ley dentro de la Asamblea Nacional que es contraria al texto constitucional.
Entonces, las diferencias siempre son bastante notorias, ya que en el control difuso es solamente el juez en un área de su competencia, de oficio o a instancia de la parte interesada que está en ese juicio. Y pues aquí estamos hablando de que el control que puede ser por funcionarios gubernamentales o el poder ciudadano que se emana del pueblo. El artículo 334 de nuestra Constitución actual dice corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. Por último, por el día de hoy, pues vamos a hablar de la que es la reforma constitucional, que tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias normas que modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Esa iniciativa de reforma, en el caso de Venezuela, es fuente de nuestra Carta Constitucional, que podrá tomar esa decisión la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente de la República en Consejo de Ministros o un número no menor del 15% de electores inscritos en el registro civil y electoral. Para profundizar un poco más en este tema y para lo que es la actividad sumativa, pues deben ver los artículos del 342 o al 345. Estimados participantes, para este nuevo trimestre se nos ha dado la orden de que tomemos, pues, como ya lo hice en el plan de evaluación, eh, nota de las personas que asisten a clase de manera, ya sea sincrónica o de manera presencial, por lo cual, pues, tendrán una nota dentro de la actividad sumativa número 2 y dentro de la actividad sumativa número 3, que por ejemplo, ya lo que es el participante Jesús Montiel, pues ya tiene parte de esa nota de la actividad número 2. ¿Ok? Entonces les insto a los que están viendo esta clase, luego de en manera en sus hogares dentro de la plataforma, a que asistan, por lo menos conectándose, y los que no puedan venir, que vivan en San Cristóbal y no puedan venir de forma presencial, pues escribirme al privado dentro de la plataforma para saber por qué no pueden venir. Y las personas que viven fuera del estado o fuera de la ciudad, pues sí ya se comprende que solamente pueden conectarse, gracias, de manera virtual. Jesús, ¿tienes alguna inquietud, alguna duda? No, la verdad que me ha quedado todo muy claro. Ahorita seguir investigando y conociendo del tema para aprender lo mayor posible. Ok, qué bien, Jesús. Me alegra que te haya quedado todo claro. Bueno, ya sabes que tienes que profundizar un poquito en la actividad número 1 sobre el preámbulo y lo que es la reforma constitucional. Ok, nos vemos en una próxima clase. Estimados participantes, esto ha sido todo por el día de hoy.